En su primera respuesta y, como decía, su biografía, sus desempeños, su servicio al Estado, le hace tener una perspectiva única frente a algo que se convierte en un factor definitivo en el cambio cualitativo de la relación. Tenemos la cifra, tenemos la realidad económica, tenemos que apuntalar la realidad institucional. Y esa pasa por dos factores que usted señala con clarísima evidencia: seguridad, estructura jurídica de la nación. Donde nosotros hemos tenido una interpretación muy personal, vamos a decir, unas circunstancias que inevitablemente llevan en el replanteamiento de la relación a saber cómo, hasta dónde, cómo se está planteando. Es un tópico común considerar, con gran ignorancia, por ejemplo, que este país donde estamos, en realidad estamos en territorio mexicano, en este despacho oficial del embajador, pero en este país donde está este territorio mexicano, que son los Estados Unidos de América, en Washington, pues tiene tratados muy claros que regulan, por ejemplo, la colaboración en fuerzas de seguridad, la colaboración en inteligencia, hasta donde se puede exteriorizar, me refiero, para no dejarla sin contenido, y que en medio de esa época de la que hemos venido tan convulsa de adaptación de las instituciones, sí exige no solamente el que la seguridad ocupe el lugar que debe ocupar, importante, pero no secuestrar el resto de la agenda, sino los ajustes que a ambos lados de la frontera hay que hacer. Por ejemplo, ¿acabaremos teniendo una policía de fronteras? Como tal, no. Pero ciertamente tenemos que tener una presencia del Estado en todo el territorio. Y las fronteras, el sector rural, las intersecciones de los caminos federales son áreas críticas en donde tiene que haber presencia. La presencia del Estado, es decir, el despliegue del poder coercitivo del Estado expresado como policía, es una condición fundamental de la seguridad, no es la seguridad. La seguridad la construimos los ciudadanos con nuestra capacidad de apropiarnos de nuestro espacio físico comunitario. Pero eso requiere una garantía mínima del Estado de que hay un cierto despliegue, un dominio del poder coercitivo del Estado frente a otros para que no pase nada. Y entonces los ciudadanos podamos desplegar lo mejor de nosotros mismos en estas comunidades y apropiarnos de ellas. La frontera es una zona compleja, tú lo has señalado, hay una interacción enorme, 45 millones de personas de ambos lados de la frontera, que generan una realidad distinta. Es otro país. Es, de en los un sentido, dos, otro país. Pero es un país compartido. Claro. La economía de la parte fronteriza estadounidense depende de México. Y la economía de la parte fronteriza mexicana depende de los Estados Unidos. Están profundamente imbricados. Y obviamente la seguridad es una precondición para que todo lo demás bueno, sano, deseable pueda pasar. Y por eso necesitamos cumplir a cabalidad con esta responsabilidad que la definición de Estado obliga a ambos estados a dar a los ciudadanos, esta certidumbre. Y esto requiere un esfuerzo, un despliegue y un orden. Sobre esta base, me parece que hay un enorme campo de cooperación, pero no tenemos que confundir lo que son las tareas internas de construcción institucional, de construcción de un sistema de justicia transparente, eficaz, confiable, que realmente resuelva la impunidad y que las conductas delictivas tengan consecuencias predecibles y además transparentemente procesadas en los tribunales, bajo reglas preestablecidas, y que esto no es renunciable, y que esto no es una tarea que sea culpa de los Estados Unidos o culpa de la globalidad. Es una tarea doméstica, interna, que nosotros tenemos que asumir y que asumimos. El presidente Peña Nieto tiene esto muy claro, ha acordado con los gobernadores no cambiar la fecha que quedó establecida originalmente en la reforma constitucional para adoptar el sistema de justicia adversarial, acusatorio y oral, y que haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para llevar esto a implementación, y que cuando se hace bien, realmente puede ser un paradigma, un cambio del paradigma muy importante de la convivencia social. La cooperación es fundamental,
pero la cooperación no sustituye los esfuerzos nacionales. Los cambios en la regulación que puedan ser discutibles o discutidos en el seno de la comunidad internacional no van a cambiar las realidades de la estructura del Estado, en la articulación de esta capacidad de dar certidumbre a los ciudadanos, si no se hace el esfuerzo de construcción institucional nacional. Por supuesto que, como decía al principio, hay tareas o temas que lo hacen mucho más complejo y más difícil, como el narcotráfico, pero no es esencialmente un problema de narcotráfico, siendo el narcotráfico un problema muy importante, pero el problema es de debilidad institucional y de cómo hacemos una estrategia nacional para construir instituciones que estén a la altura del país al que aspiramos. Esta historia de la seguridad, que ha, como tú dices, secuestrado un poco la relación bilateral, también ha secuestrado la historia nacional. Una de las grandes virtudes de la aproximación del presidente Peña y su gobierno, y la capacidad de hacer acuerdos políticos, y del mérito enorme que tienen los partidos políticos en México de llegar a convenir una agenda compartida y de poder llevar adelante reformas que han sido dejadas durante muchísimo tiempo y que son fundamentales para construir un país mejor, competitivo y proyectado hacia el futuro, y que permitan que los temas tan difíciles que están ahí y que no podemos negar, como el de la seguridad, no nos secuestren como no nos han secuestrado. El país ha seguido creciendo, ha seguido creando empleos, aún en las zonas más difíciles. La industria ha seguido expandiéndose, la infraestructura ha seguido siendo más pertinente, que permite, obviamente, generar una posición competitiva. Ahora el reto hacia adelante es cómo facilitamos la toma de riesgos, la formación de capital, la generación de empleos, cómo hacemos políticas públicas que realmente bajen los costos de transacción internos y hacia afuera, cómo construimos entonces un México y junto con eso una región de Norteamérica más competitiva, cómo tomamos responsabilidad junto con nuestros hermanos de Centroamérica para construir también en este espacio compartido una realidad mejor, que es una realidad mejor para ellos, una realidad mejor para nosotros, una realidad mejor para todos. Sin duda, y eso lleva, y ya casi al final, sin abusar de su tiempo, embajador, a dos consideraciones que a mí me parecen fundamentales.